Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Grupo Educativo Tayano. En esta oportunidad vamos a realizar un video tutorial con respecto al armado del cárter con sus respectivos elementos. Tenemos todas las piezas o elementos o partes que conforman los dos semicárter, ¿no? Las dos tapas que son el cárter. Entonces vamos a realizar el video del ensamble y el proceso que se le debe dar. Ahora vamos a realizar el proceso de ensamble del cárter, pero antes debemos realizar algunas formas donde tenemos que tener en cuenta antes de juntar las dos tapas, y debemos tener limpio estas partes, previamente limpio con desengrasante o algún solvente. Tener en cuenta donde se aloja el empaque, que debe estar en buen estado, ¿no? Se han hecho videos donde mostramos cómo se retira un empaque. Si tenemos acá algunos excedentes del empaque, podemos retirarlo sin usar ninguna herramienta que sea cortopunzante. Hay que tener mucho cuidado, podemos retirarlo con mucho cuidado sin dañar la base. Igualmente el lado de acá. Ahora vamos a usar aire comprimido de la compresora, porque debemos, después de haber lavado estas piezas, debemos tener en cuenta los puntos o conductos, orificios que tienen, y debemos asegurarnos que se encuentren, que no se vayan a estar obstruyendo, tienen que permanecer abiertos. Entonces lo podemos hacer con aire comprimido de compresora. Entonces vamos primeramente la tapa de acá, que es el lado donde va la bomba, es el semicárter, el lado donde se aloja la bomba de aceite. Y acá tenemos conductos en la cual nosotros debemos asegurarnos que se encuentren abiertos. Aquí en el rodaje que se encuentra en esta zona, que es un rodaje de canastilla, vamos a introducir aire con mucho cuidado. Como vemos, ahí tenemos un conducto que se va hacia estos transfers que están aquí. Entonces la forma de asegurarnos que se está destapando ese conducto es colocando la mano aquí y inyectamos aire, y lógicamente nosotros vamos a sentir que el aire está pasando para esta etapa. Muy bien, debemos también poner aire comprimido donde se alojan los pernos que aseguran las tapas, donde están los hilos que se alojan los pernos. Hay que también poner aire para retirar cualquier excedente que encontremos en esa zona. Muy bien. Ahora tenemos acá otro conducto que es de vital importancia, que es el conducto que se va hacia la bomba de aceite y también hacia el filtro de aceite. Por acá podemos introducir aire, volteamos la tapa y nos vamos para el lado de la bomba de aceite. Tenemos dos orificios que son de los pernos, que se alojan los pernos, y tenemos dos orificios que son conductos para el aceite. Debemos asegurarnos que este transfer que se encuentra acá no vaya a estar obstruido. Para eso vamos a aplicar aire en este orificio que se encuentra del lado derecho, ¿no? Nos guiamos que se encuentra enfrentado en el inicio del transfer. Entonces colocamos la mano aquí y como podemos ahí observar, nosotros podemos asegurarnos de que el conducto se encuentra totalmente abierto. Ahora nos vamos para el otro conducto que está al costado. También ponemos aire, y para asegurarnos de que estamos aplicando aire, vamos a poner la mano de este lado, que es la salida, o el dedo, y podemos sentir que
¿no? Que efectivamente el aire está saliendo por ahí. Muy bien. Igualmente, donde se alojan los pernos vamos a poner aire. El transfer que se encuentra aquí también tenemos que aplicarle aire. Y hay que tener en cuenta un detalle que tenemos aquí. Vamos a tener en cuenta acá, a ver, quiero que logren ver en esta parte, ahí tenemos un orificio que está a la mitad del transfer, tenemos un orificio, hay que también asegurarnos de destaparlo y su salida viene a ser de este lado. Miren, tienen que observar bien, acá tenemos una salida. Es un orificio demasiado pequeño, donde está mi dedo, es un orificio demasiado pequeño y no debemos ignorarlo, debemos aplicar aire y asegurarnos de que el aire salga para este lado. Ese conducto, ¿no?, lubrica en forma de chispoteo hacia los rodajes del cigüeñal. Entonces aplicamos aire por aquí, de este lado, vamos a aplicar aire en este orificio que he señalado. Y vamos a asegurarnos que del lado de acá ponemos el dedo y efectivamente ya lo tenemos destapado ese orificio. Muy bien, ahora sí completamos aplicando aire comprimido a la base de los rodajes y otros elementos que se encuentran. Muy bien, ahora hemos culminado con esta parte, con esta tapa del cárter. Ahora tenemos, ¿no?, la otra parte que se encuentra acá. Vamos a hacer el mismo procedimiento teniendo en cuenta dónde se debe aplicar el aire. Acá tenemos, aquí se aloja un rodaje, un rodamiento, tenemos un orificio, vamos a aplicar aire ahí, ponemos la mano en esta zona y aplicamos el aire y podemos notar que efectivamente se encuentra libre de cualquier residuo ese conducto. Muy bien, ahora tenemos acá, este es el conducto que viene de la bomba de aceite y que sale hacia el lado de la canasta, que es el filtro de aceite. También vamos a aplicar aire. Acá donde se aloja el eje del crán, también. Donde se alojan los pernos también vamos a aplicar. Volteamos, hacemos lo mismo. Muy bien, de esa forma hemos realizado la limpieza con aire comprimido para asegurarnos de retirar todas las partículas sólidas que pueden estar ahí dentro de estas piezas. Muy bien, hemos culminado el tema de la limpieza. Ahora vamos a pasar a comprobar el estado de los espárragos, que es muy importante. Tenemos 4 espárragos. Antes de ensamblar un motor debemos asegurarnos del estado en que se encuentran para no tener que desarmar después cuando notemos que los espárragos se hayan robado. Entonces, una de las formas de asegurarnos de que se encuentran en buen estado es retirándolo. Podemos retirar los espárragos
cuenta que para retirar los espárragos debemos hacer acá, debemos poner una tuerca con una contratuerca para poder usar una llave y retirarlos. Entonces, por ejemplo, retiramos el espárrago, tenemos que observar el estado en que se encuentra el hilo de espárrago, también el hilo donde se aloja en la parte del cárter. Debemos observar que se encuentre en buen estado, que no tenga limallas, que no tenga excedentes ahí, ¿no? Entonces después podemos colocarlo para hacer una prueba de presión para asegurarnos que efectivamente no se encuentran robados los espárragos. Para esa prueba vamos a utilizar el torquímetro, le vamos a dar aproximadamente 1,5 kg de torque para comprobar que efectivamente se encuentran en un estado fijo estos espárragos. Esta es la primera forma de comprobar, puede ser una de las formas que podemos utilizar para asegurarnos que los espárragos se encuentran en buen estado. Entonces tenemos acá el torquímetro, he puesto unas tuercas de número 12 y voy a colocarle 1,5 kg de torque y voy a hacer la prueba correspondiente para asegurarme que en realidad el espárrago aprieta y no se haya robado. Entonces con esta prueba, ahí vemos, con esa prueba nos estamos dando cuenta que efectivamente el espárrago está sentando en su base y no tiene ningún problema. Entonces con los otros espárragos podemos hacer la misma operación, pero ya no lo vamos a retirar, simplemente vamos a colocar las dos tuercas, una tuerca y una contratuerca, y vamos a colocarle 1,5 kg de torque para comprobar de que se encuentren en buen estado. Muy bien, eso lo realizamos con los 4 espárragos antes de seguir con el proceso. Muy bien, ahora llega la etapa donde tenemos que instalar los rodamientos. Cabe recordar que los rodamientos, cuando se hace un desensamble de motor, hay que cambiarlos. También una de las recomendaciones es que los rodamientos deben ser completamente nuevos por evitar o por asegurar el trabajo. Otra de las recomendaciones es que los rodamientos, si es que quieren volver a reutilizarlos, acá no podemos usar aire comprimido porque podemos malograr las pistas o las esferas de los rodajes. Simplemente la limpieza va a ser de una manera diferente, usando trapos húmedos y algún solvente que lo pueda limpiar. Bueno, ahora vamos a hacer el proceso donde vamos a tener que instalar todos los rodamientos de las dos tapas del cárter. Entonces empezamos con la de acá. Ahí tenemos un rodamiento y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a utilizar la pistola de calor, donde tenemos que calentar toda la periferia donde se aloja el rodamiento, y de una manera más fácil y sin utilizar algún elemento de golpe tienen que entrar los rodajes en su lugar. Entonces vamos a realizar la prueba. Vamos a calentar. Vamos a graduar la pistola de calor en su máxima temperatura. En este caso tenemos que instalar este rodaje. Vamos a calentar aproximadamente 10 minutos o hasta asegurarnos que se encuentra a una temperatura ideal donde llega a la etapa de dilatación para poder colocar los rodamientos. Hay que tener en cuenta que debemos lubricar los rodamientos antes de instalarlos de los dos lados.
También debemos lubricar las bases donde se van a alojar. Muy bien, después de hacer el procedimiento, donde vamos a tener que calentar esa parte para colocar fácilmente el rodamiento. Muy bien, vamos a calentar bien esa parte para poder colocar el rodaje. Muy bien, vamos a colocar con mucho cuidado, no vamos a ayudar de algo que no sea, digamos, metal. Muy bien, entonces ahí nos podemos dar cuenta que sin mucho esfuerzo los rodajes pueden entrar. Unas recomendaciones es que el rodaje debe estar completamente frío, con la base dilatada, y ingresan sin utilizar algún elemento de golpe. Muy bien, así de esa forma vamos a colocar todos los rodamientos que corresponden a las tapas del cárter. Ya hemos colocado los rodamientos, vamos a volver a lubricar. Todos los rodamientos hacemos el mismo procedimiento. Igualmente con la otra tapa volvemos a lubricar, y ahora vamos a pasar a colocar todos los elementos para empezar a ensamblar. Vamos a empezar, hay que tener en cuenta, miren la tapa con que se va a empezar. Acá tenemos la bomba de aceite, la tapa en esa posición. Debemos tener un banco de trabajo que quede de esa forma, y vamos a empezar colocando el eje del crán o de la pata de arranque. Muy bien, ahora tengo acá en la mesa de trabajo el eje del crán, la pata de arranque. Voy a hacer una pequeña explicación también de su funcionamiento y cómo se colocan sus elementos para pasar a colocarlo en la tapa del semi cárter, ¿no? Tenemos aquí el eje, tenemos un engranaje que es un engrane loco, porque gira en su mismo sitio, y tenemos el otro engrane que se encuentra en la parte de arriba, que es la que engrocha al momento que nosotros giramos el eje. Entonces voy a hacer acá una pequeña demostración. Como ven ahí, el engrane se retira, sale de ahí y vuelve a engrocharse con el piñón loco. Cuando giramos la pata, hace este sistema, este procedimiento para poder funcionar. Entonces de esa forma también nosotros podemos determinar el funcionamiento y el estado en que se encuentra. Podemos decir que se encuentra en buen estado el sistema, y podemos usar el mismo eje, teniendo en cuenta que acá en la salida, donde se engrocha o se coloca la pata de arranque, tiene que estar en buen estado. Ahora vamos a pasar a colocar los elementos. Tenemos el resorte. El resorte debe permanecer en buen estado, no debe estar roto, y vamos a colocarlo en su lugar. Hay que fijarse que acá tenemos un orificio que es solidario con este gancho. Entonces tenemos también ahí al costado un gancho en tipo C. El gancho que se va hacia adentro, hacia la parte interna del resorte, va hacia el lado de arriba. De esta forma vamos a colocarlo así, y vamos a buscar el orificio del eje para que se introduzca así de la siguiente forma. Muy bien, ahora que hemos hecho eso, llega acá su base.
Aquí la vamos a introducir. Tenemos acá una luz, un corte. Ese corte va a ir enfrentado con el gancho que está sobre el orificio. Entonces lo hacemos pasar así, se va a deslizar hacia la parte de abajo. Hacemos un giro de esta forma y queda alojado en su lugar. ¿No? Ahora pasamos a poner su anillo, el anillo de esta forma hacia el lado. Tenemos acá un bisel, ¿no? Un alto relieve. La parte del relieve vamos a ponerla así, y ahora sí vamos a pasar a colocarlo en la tapa del semicárter. Muy bien, vamos a tomar el eje de la siguiente forma, con la parte esta que va a ir hacia abajo, pero antes lubricamos toda la parte, el engranaje, el resorte, todas las partes que conforman el eje. Hay que lubricar el eje también. Y la forma correcta de colocar es de esta forma: el gancho hacia abajo. Primeramente vamos a hacer pasar sobre este orificio de diámetro más grande, teniendo en cuenta que al costado tenemos un orificio pequeño que es a donde se va a alojar el gancho del resorte. Muy bien, entonces colocamos así, de la siguiente forma. Lo ponemos así, de esa forma derecha. Ahora vamos a movilizar el mecanismo, que es esta parte de arriba, la platina. Vamos a movilizarlo de la siguiente forma. Vamos a alar de esta forma, sentido horario. En el sentido horario vamos a hacerlo de esta forma, y la punta que tenemos acá debe alojarse en este espacio que tiene el cárter. Donde tengo el dedo, esa punta debe alojarse ahí, y la punta que está acá de la platina, esta lengüeta que sobresale acá, debe alojarse en esta parte, ¿no? Al momento que la vamos a colocar, hay que tener en cuenta que tenemos acá una presión por el resorte. Entonces vamos a girar y levantamos levemente hacia arriba, un poco hacia arriba, para que nos permita lo hacemos de nuevo, giramos, y al momento que alineamos los topes donde deben permanecer, presionamos hacia abajo para que se encajen. Como ven, miren, la punta acá se ha encajado con respecto al cárter, con respecto a la tapa, y la lengüeta de acá también se ha encajado en este lugar, ¿no? Entonces hacemos una prueba y se encuentra completamente fijo. Podemos decir que el eje está puesto en su lugar. Entonces, una de las formas de probar el engranaje loco que se encuentra aquí es girándolo. Debe girar libre, debe girar loco, no debe retenerse. Si se llegara a retener, o si se llegara a endurar o a detener, deben volver a sacar el eje y volver a colocarlo por su mala instalación, ¿no? En ese caso vemos que se encuentra bien instalado. Muy bien, de esa forma hemos colocado el eje del crán. Ahora vamos a pasar a colocar todo lo que con respecta a la caja de cambios. Ahora nos encontramos con los dos ejes que forman o conforman la caja de cambios del motor. Tenemos la forma correcta, cómo es que estos elementos se instalan. Tenemos dos ejes. El eje que estoy señalando es el eje secundario. Es aquí donde se aloja el piñón del sistema de arrastre para la transmisión. Y el eje que
señalo en este lado es el eje primario. Tenemos dos ejes. El primario, el lugar donde estoy señalando, es donde se aloja la canasta de embrague o la carcasa del embrague. Muy bien, entonces corresponden a dos ejes. Ambos ejes están compuestos por piñones. En los dos ejes tenemos 6 piñones. Tenemos 6 piñones acá, y en el secundario también encontramos 6 piñones. Son 5 cambios que ejerce este motor, por lo tanto debemos contar con 5 piñones. Encontramos 6 piñones, lo cual nos quiere decir que los piñones que están digamos ahí sobresaliendo corresponden al sistema de arranque, que son el piñón torre que estoy señalando y el piñón loco que se encuentra en este lugar. Estos son los dos piñones que funcionan de la siguiente forma para dar el arranque de la motocicleta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos dos señores no trabajan en el sistema de transmisión. Solamente vamos a contar los piñones que están en el lado siguiente, que son a partir de aquí. En el eje secundario tenemos 1, 2, 3, 4, 5 piñones. Igualmente, el lado de acá vamos a obviar la copa torre, que es de arranque, y empezamos con el piñón de acá. 1, 2, 3, 4, 5, que son los que corresponden a los 5 cambios o las 5 marchas que ejerce este motor. Muy bien, ahora voy a retirar los piñones. El piñón loco lo voy a retirar para no confundirnos. El piñón torre también. Muy bien. Entonces, de esa forma tenemos propiamente dicha la caja con sus 5 cambios. Voy a nombrar los siguientes piñones que corresponden a los cambios. Entonces vamos a tomar el eje secundario o el eje de salida, y colocado así con la salida de este lado, vamos a decir que el piñón que se encuentra en este lado es el piñón de la primera marcha, que es un piñón grande. La segunda marcha la encontramos en el otro extremo, que se encuentra en este lado. Primera, segunda. Primera, segunda. La tercera marcha la encontramos en el centro, que es la que estoy señalando. Tercera marcha. La cuarta marcha es la que encontramos en este lado, la cuarta, y la quinta es lógicamente la que está sobrando acá en este lado, ¿no? Son 5 cambios. Entonces volvemos a verificar: primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Muy bien. Entonces, para el eje primario, estos ejes trabajan paralelos. Si nosotros colocamos así, que es la forma correcta, vamos a decir, teniendo en cuenta el mismo sistema que hemos visto en este eje, vamos a decir que el eje o el piñón que está en este lado viene a ser la primera marcha. La segunda marcha es la que está en el extremo, que es la que se enfrenta con la segunda del siguiente eje. Ahora tenemos la tercera marcha, tenemos la cuarta, siguiendo el mismo esquema del otro eje, porque
las dos o los dos engranajes se enfrentan, por lo tanto cumplen la misma función en marchas. Entonces primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, ¿no? Entonces cuando unimos de la siguiente forma, cuando empieza a movilizarse alguno de estas marchas, se movilizan parejos o en pareja. Por lo tanto, cuando se desgasta o se daña uno de estos engranajes, también se deben cambiar parejos. Así se encuentre en buen estado su pareja, debemos cambiarlos. Tiene que ser un cambio en paralelo o parejo, ¿no? Entonces, ahora voy a colocar el piñón torre. Voy a colocar el engrane de este lado del piñón o del eje secundario. Muy bien, ahora vamos a pasar a desarmarlo para dar un detalle o cómo sería el ensamble de los engranes, ¿no? Muy bien, empezamos con el eje primario. En el eje primario hay que tener en cuenta que tenemos dos piñones que se encuentran prácticamente alojados. No podemos retirarlos excepto se haga algún cambio, porque se encuentran asegurados. Aquí tenemos un seguro en este lado y por el otro lado está con un piñón que es fijo con el eje. Entonces de este lado el eje primario siempre vamos a encontrarlo así, de esta forma, con dos piñones puestos. A diferencia del secundario, pues solo encontramos un piñón puesto y sujeto por un seguro de este lado. Entonces tenemos acá el eje primario. Este lado es muy fácil reconocer para no confundirnos en el tema de reconocer los engranes o los piñones, porque crea muchas dificultades para poder armarlo. Lo que sí han hecho los fabricantes es que ningún piñón que se encuentra en el eje secundario puede ingresar en el eje primario, o también puede ser viceversa. Si nosotros tratamos de colocar un engrane del eje secundario hacia el primario, no van a ingresar. Entonces eso nosotros lo podemos tomar como una pista para facilitar el armado. Entonces vamos a empezar de este lado y nos damos cuenta que tenemos un diámetro que es prácticamente liso, y de este lado solamente vamos a encontrar, este es el piñón que está solidario con el eje, que es fijo, el que estoy señalando. Entonces de este lado es donde se aloja el piñón torre que va hacia el embrague, pero antes de colocarlo tenemos un anillo o una laina, porque es demasiado fino, no es un anillo. Hay que tener en cuenta eso, porque los anillos tienen espesores más gruesos. Sin embargo, el anillo que se encuentra acá es demasiado fino. Entonces eso podemos verificar al momento que vamos a instalarlo, ¿no? Entonces debemos asegurarnos de que ingrese, que tenga el mismo diámetro del tubo. Si nosotros tratamos de colocar un anillo del eje secundario hacia este lugar, tampoco va a ingresar. Entonces son pistas para tener en cuenta. Colocamos el engrane tipo torre de esta forma, y como vemos gira loco.
De esa forma trabaja. Entonces de este lado podemos decir que para esta parte ya no van más engranajes, solamente es el piñón torre. Entonces ahora vamos a instalar del otro lado que encontramos acá, y como vemos ahí tenemos un piñón que se desliza, son los deslizantes, los sincronizadores. Tenemos acá un anillo, tenemos acá un seguro que es extraíble, podemos retirarlo cuando vamos a hacer algún cambio, y hay que tener en cuenta estos topes que estoy señalando acá. Contamos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La misma situación, si yo trato de colocar algún engrane que se encuentra en el lado de acá, si trato de colocarlo en este lado tampoco. Miren, acá tenemos uno que es idéntico, ¿no? Entonces nuestra pista van a ser las 4 puntas que tenemos. ¿Qué quiere decir? Que el siguiente piñón que vamos a colocar debe tener también las 4 puntas que sostenemos aquí en la mano. 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces esas puntas se van a enfrentar. La instalación es que tienen que ir enfrentadas, porque yo voy a hacer acá un ejemplo. Eso permite que se engrochen, ¿no? Entonces, si yo trato de colocar, por ejemplo, esto que no tiene las puntas, no va a haber forma que este señor se pueda enganchar para el otro lado. No hay forma, ¿no? Entonces si yo enfrento con las mismas puntas, que son 4, lo coloco y ahí sí podemos decir que se engrocha. Esto se nos crea de una forma fácil para poder armar la caja, pero antes de colocarlo lleva acá un seguro, que es un seguro estriado, o es un anillo, verán ahí con topes estriado. Eso va como un anillo de base, muy aparte del seguro que tiene aquí. Lo colocamos así, tratando de alinear las ranuras, y por ende colocamos, ¿no?, de esa forma. Entonces yo le voy a dar acá un consejo. Si nosotros tratamos de colocar el piñón que tiene también 4 puntas, que es del eje secundario, miren, lo voy a colocar y jamás va a poder engrochar con el otro piñón, a pesar de que ingresa en el eje. No pueden de por sí, no pueden, digamos, engrocharse, porque el piñón tiene que tener movimiento. Coloco el piñón que va, y como ven, miren, debe tener así el siguiente movimiento. Eso es lo que tiene que ejercer para asegurarnos. Si coloco el que está acá, miren, ahí ha podido ingresar, pero no se puede mover, es inmovible. Por lo tanto, esa es una forma de reconocer de qué forma pueden ir en el momento que haya una confusión. Muy bien, seguimos con el siguiente piñón. Vamos a colocar el siguiente piñón. Aquí en este lugar no va ningún anillo, no tenemos ningún anillo, porque si notamos tenemos acá una superficie, un alto relieve donde se puede alojar el piñón siguiente. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que este señor se encuentra o se debe ir alojado en ese eje? Podemos observar ahí las ranuras que tiene en su interior, y observamos las ranuras del eje. Por lo tanto,
cuando nosotros tratamos de colocarlo, ingresan con facilidad. Comprobamos, volvemos a retirar y ingresan con mucha facilidad. Muy bien, no hay ningún otro piñón allá que pueda entrar aquí. Nosotros vamos a querer colocar algún piñón que corresponda y ningún piñón va a entrar, ¿no? Acá esto no es, porque no tiene las ranuras. Entonces colocamos así, de la siguiente manera. Hay que tener en cuenta que siempre en los extremos vamos a encontrar anillos. Colocamos acá, tenemos un anillo. El diámetro interno del anillo debe tener el diámetro del eje que vamos a colocar. Entonces iría de la siguiente manera, así. Muy bien, del lado de acá no llevamos anillo, no tenemos anillo acá, va libre, y de esa forma podemos decir que hemos no puesto los engranes en el eje primario de la caja de cambios. Entonces comprobamos, lo tomamos así, comprobamos que los piñones se deslicen, que tengan deslice, que no tengan ninguna traba. Entonces miren, este señor se engrocha de este lado y también se engrocha del lado de acá, de los dos lados, ¿no? Así. Muy bien, de esa forma hemos armado este eje. Ahora vamos a pasar al siguiente eje. Tenemos acá estos elementos, que por cierto son muchos. Muy bien. Tomamos de esta forma, este lado es el que va para el piñón de arrastre. Tenemos un piñón que está ahí fijo por un seguro y vamos a hacer el mismo método. Tenemos 4 puntas, contamos 1, 2, 4 y podemos, miren, acá tenemos 3, por lo tanto no es. Acá tenemos de este lado 3 y este piñón acá encontramos 4, ¿no? Vamos a colocarlo así para enfrentarlos y podemos notar que efectivamente hace su trabajo, engrocha. Tiene también ranuras internas, por lo tanto el eje también tiene acá unas ranuras o unos canales, y de esa forma, ¿no? Tenemos 4 puntas, 4 puntas. Muy bien, qué fácil se nos hace de esa forma. Entonces armar la caja es muy complicada, por eso debo hacer esto, para que estoy seguro que lo van a hacer inmediatamente de esta forma, porque realmente la caja cuando se trabaja no es necesario desarmarla, podemos trabajarla así, podemos volver a reutilizarla simplemente limpiándola y acondicionándola. Entonces seguimos, nos vamos, tenemos acá 3 puntas y tenemos los piñones aquí en la mesa, y como podemos notar, este piñón que tengo en la mano nos encontramos o tiene las 3 puntas que estamos buscando. Entonces lo vamos a enfrentar igualmente. Muy bien. Ya avanzamos. Entonces tenemos acá 3 puntas, y en esta vez, si yo coloco este señor aquí, jamás va a ingresar porque el diámetro del eje no es el mismo. El diámetro que tiene acá es demasiado ancho, entonces lo descartamos. Entonces, para que ingrese en estas puntas necesitamos un piñón de este tipo, y en estos orificios es donde van a ingresar. Tenemos este o este, son 2, tienen la misma configuración, ¿no? Tenemos 2 ahí, tenemos 2 que tienen la misma configuración. Entonces ahora vamos a tratar de colocamos así y vemos que no se alojan perfectamente, pero acá tenemos 2 bujes, aquí es donde
En este eje es donde llevan los bujes, las bocinas. Ahí los estoy señalando. Esas son las bocinas. Entonces colocamos así la bocina primeramente. Acá tiene un tope, como pueden observar, acá tiene un tope. Pero antes aquí debe ir un anillo. Muy bien, tenemos un anillo súper fino o una laina, la colocamos, ¿no? Ahí. Ahora ponemos la bocina y colocamos el engrane que corresponde. Muy bien.